Hace unos días estuve con unos amigos hablando de nuestros canales de YouTube. Es un tema que aparece muchas veces cuando nos vemos, porque todos tenemos proyectos creativos y nos gusta compartir cómo van las cosas. Uno de mis amigos alcanzó los 1000 suscriptores aproximadamente al mismo tiempo que yo. Ahora su canal, que trata sobre criptomonedas, ya tiene unos 3000. Durante la conversación surgió inevitablemente la comparación entre su crecimiento y el mío. Uno de ellos comentaba que quizás mi canal no estaba creciendo tan rápido porque, según él, no estoy ofreciendo un servicio como tal. Otro me sugirió algo que a él le parecía una estrategia interesante: abrir otro canal con un nombre diferente y volver a subir mis vídeos de reflexiones filosóficas. Lo pensé un momento, pero enseguida sentí que no era lo que yo quería hacer. No porque la idea fuera mala, sino porque no encaja con la forma en que yo entiendo este proyecto. Hay algo muy importante que hay que entender de este canal, y es que las reflexiones que estoy haciendo no son algo separado de mi música, son otra expresión de esta misma identidad. Es simplemente otra forma de expresar lo mismo, porque al final mi música y mis reflexiones nacen del mismo lugar. Durante mucho tiempo mucha gente ni siquiera sabía que soy española, que hablo castellano, y que detrás de estas canciones había algo más que una voz. Algunos pensaban que simplemente era una cantante, pero yo nunca me he sentido solo eso. Compongo, produzco, hago arreglos vocales. Pienso la música desde muchos lugares distintos y, además de todo, soy alguien a quien le gusta observar la realidad, analizarla e intentar entenderla. Con el tiempo empecé a sentir la necesidad de que la gente pudiera conocer también esas otras partes de mí. No solamente la fachada, lo que se ve desde fuera, sino lo que ocurre por dentro. Porque cuando trabajas en algo creativo, muchas veces la gente se hace una imagen tuya en su mente de quien creen que eres, ¿no? A lo largo de este tiempo me he dado cuenta de algo curioso, que cuando empiezas algo, especialmente en Internet, muchos esperan que el crecimiento sea inmediato, como si el valor de lo que haces se midiera por la velocidad con la que llega el reconocimiento. Hace un tiempo le comenté a alguien que había llegado a los 1000 suscriptores y su respuesta fue: yo tengo 6000, así que algo estarás haciendo mal. No creo que lo dijera con mala intención, pero ese tipo de comentarios reflejan bastante bien la mentalidad que existe hoy en torno al éxito. Parece que si algo no crece rápido, entonces no está funcionando. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Cada contenido tiene su tiempo, su público y su ritmo. Hay temas que en determinados momentos despiertan un interés enorme. Ahora mismo, por ejemplo, las criptomonedas están muy presentes en muchas conversaciones, así que es natural que los canales que hablan de estos temas tengan un crecimiento más rápido. Hay muchos que están buscando este tipo de información. En cambio, otros contenidos funcionan de otra manera. Este canal nació con una intención bastante diferente. Aquí yo no busco seguir tendencias ni ofrecer entretenimiento rápido. Lo que intento hacer en mis vídeos es reflexionar sobre cuestiones que a veces no son cómodas, nuestras contradicciones, nuestros patrones inconscientes, las ideas que damos por sentadas. En cierto modo son vídeos que invitan a detenerse un momento y a mirarnos por dentro. Y eso naturalmente no es algo que atraiga a todo el mundo. La mayoría de la gente entra en Internet buscando desconectar, entretenerse o pasar un buen rato. Y eso es completamente legítimo. De hecho, yo también hago eso. Pero también significa que los contenidos que exigen un poco más de reflexión suelen encontrar a su público de una manera más lenta. Por eso nunca he sentido que mi canal esté yendo mal. Sigue creciendo, aunque sea muy despacio, y eso forma parte del proceso natural de cualquier proceso creativo. Detrás de cada vídeo hay muchas horas de trabajo: pensar el tema, escribir, grabar, editar, decidir qué quiero comunicar, cómo quiero hacerlo. Y cuando estás haciendo todo eso tú sola, el ritmo necesariamente es distinto al de alguien que trabaja con otro enfoque o con más recursos. A veces me hablan de creadores que publican contenido todos los días. Me parece admirable, pero también entiendo que cada uno tiene su propio ritmo y su propia forma de trabajar. Además, aunque mi canal tenga todavía poca interacción, los comentarios que aparecen suelen ser
suelen ser muy interesantes, a veces son reflexiones profundas, gente que se ha detenido a pensar sobre lo que han visto. Y eso me confirma que el canal está encontrando, aunque no lo parezca, poco a poco a la gente adecuada. Con el tiempo también he aprendido que Internet funciona mucho por ciclos. Hay momentos en los que ciertos temas se vuelven muy populares y otros en los que pasan más desapercibidos. Algunos canales crecen muy rápido y luego desaparecen, mientras que otros avanzan lentamente y un día, casi sin esperarlo, encuentran su lugar. Por eso no me centro nunca en los números. En cada vídeo simplemente intento aportar algo que tenga sentido para mí. Una reflexión, una pregunta. No pretendo cambiar el mundo, como ya he dicho muchas veces, ni creo que este canal vaya a convertirse en un fenómeno masivo, pero sí que siento que es una forma honesta de contribuir, de lanzar pequeñas ideas al aire para quien quiera recogerlas. Tal vez el crecimiento sea más lento que otros canales, pero tengo la sensación de que las raíces que se están formando son más profundas y me parece una buena forma de construir algo. Así que quiero daros las gracias a todos los que os pasáis por el canal, a los que escucháis los vídeos y a los que dejáis vuestros comentarios. Muchas gracias, porque poco a poco vamos creando un espacio compartido donde podemos reflexionar juntos. Y aunque nos separe la distancia, hay algo muy bonito en descubrir que hay otros que se hacen preguntas parecidas. Hoy en día vivimos en un mundo y en una cultura en la que nos estamos comparando continuamente. Es que comparar caminos creativos no tiene mucho sentido porque cada proyecto nace de una motivación diferente, habla a un público distinto y evoluciona a su propio ritmo. Lo que para unos funciona muy rápido, para otros tarda más. Y eso no significa que una cosa sea mejor que la otra, simplemente son caminos diferentes. Además, tenemos que recordar que la popularidad y la profundidad no siempre caminan juntas. Hay ideas que se consumen rápido, como una chispa que aparecen, llaman la atención durante un momento y luego desaparecen. Y hay otras ideas que funcionan de otra manera, que no explotan, sino que germinan. Por eso, en un mundo como el nuestro, crecer despacio se ve casi como un fracaso. Pero hay muchas cosas importantes que en la vida crecen así. Las amistades profundas, adquirir conocimiento, confiar en uno mismo. Ninguna de estas cosas aparece de un día para otro. Las construimos con el tiempo, con constancia, y los proyectos creativos se parecen un poco a eso, que a veces no están destinados a explotar, sino a ir encontrando su lugar poco a poco. Al principio, el algoritmo de YouTube no sabe muy bien a quién mostrarle tu contenido. Necesita tiempo para identificar qué tipo de gente reaccionan a él. Cuando se trata de contenido reflexivo, este proceso a veces tarda más porque el público es más específico. Pero una vez que empieza a reconocer ese patrón, gente que ve vídeos largos, que reflexionan, que consumen contenidos similares, el algoritmo puede empezar a recomendarlo con más precisión. No todos los caminos están hechos para avanzar rápido. Algunos están hechos para avanzar con sentido. Y sí, quizás mi canal nunca crezca de forma espectacular. O quizás un día encuentre su lugar de manera inesperada. Pero a estas alturas eso ya no me preocupa. Lo importante es seguir caminando con honestidad, diciendo aquello que siento que merece ser dicho. Y si en ese camino nos vamos encontrando unos cuantos que pensamos de forma parecida, que nos hacemos preguntas parecidas y que sentimos curiosidad por entender un poco mejor el mundo, entonces, para mí, habrá valido la pena. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.